para el día lunes. ¿La lograron subir? Gracias, Sheila. Sí, licenciado. Clic, la tarea en la hoja que usted había dejado. ¿Sí? Ah, está bien. ¿Sí la hiciste? Sí, licenciada, sí la hice, es que pensé que era otra tarea. Ah, ok. No, solamente esa. Esa es la que tenemos por el momento. Buenas tardes, licenciada. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Ok, les comento. Fíjense que con nosotros vamos vamos a tener, creo que son 3 auxiliares que ustedes van a conocer. 2 de ellos únicamente se van a comunicar conmigo. El día lunes estuvo con ustedes uno, que fue el que les dio acceso a la plataforma. Él es encargado de la plataforma y de revisar las tareas. Se llama Pedro. El día miércoles, creo que miércoles de la próxima semana, se los voy a presentar y va a estar también Carlos. Ellos van a estar apoyándome. Ellos son estudiantes como ustedes, proactivos, que están solicitando la oportunidad de poder desarrollarse en lo que es la docencia. Ellos desde ya están viendo la oportunidad de tal vez interactuar con los docentes directamente para poder hacerlo ellos cuando ellos ya tengan la oportunidad de graduarse y de tener la oportunidad de ser licenciados. Entonces, para mí es un gusto brindarles a ellos el apoyo que merecen para que podamos trabajar bien. Y como tengo, gracias a Dios, 2 secciones, entonces, en el caso de ustedes, la señorita Madeline. Madeline, ¿te encuentras por aquí? Creo que no se ha conectado. Madeline es la auxiliar que va a estar directamente encargada de ustedes por medio del WhatsApp. Por medio del WhatsApp ustedes pueden dirigirse a ella y ella con mucho gusto se va a comunicar conmigo, ¿verdad? Ahora los otros jovencitos es directamente otras actividades las que van a desarrollar, siempre en la sección, pero va a ser diferente. Entonces ellos van a tener la oportunidad en algún momento de darles a ustedes alguna clase para lograr alcanzar los objetivos que ellos están proponiendo, ¿verdad? Entonces, para nosotros va a ser mucho gusto estar con ustedes trabajando y cualquier cosa ellos están a la orden para poder servirles. Ellos ya están en el 9º semestre, entonces cualquier duda que ustedes tengan y que ellos les puedan apoyar, con mucho gusto lo van a hacer. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. ¿No? ¿Estamos bien? No. Dime, Aime. Por el momento no, licenciada, muchas gracias. Gracias, Elder, muy amable. Ok. Entonces vamos a trabajar el día de hoy en la presentación que nos compete, ¿verdad? Vamos a presentar. Gracias, Lilian. Ok. Recuerden que nuestro curso es Teoría del Estado y todo lo que vamos a estar hablando directamente nos compete mucho lo que es la política, ¿verdad? Entonces, cualquier tema que ustedes quieran desarrollar, cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pueden hacerla abiertamente, que podemos entablar alguna conversación sobre lo mismo. El día de hoy, la frase que tenemos es: entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Esto lo dice Víctor Hugo.
¿Qué creen que quiere decir Víctor Hugo con esto? Es una chu. Buenas tardes, licenciada. Hola. Hola, Ligda. Un gusto, Ligda, estar aquí presente con usted. Cuando vemos Muchas gracias. esta frase entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa, dice, y realmente es así. Cuando digamos nosotros como sociedad o como pueblo o personas que los que elegimos, digamos, a los gobernantes, no emitimos opinión de las acciones que el gobierno realiza, ¿verdad? Los actos de corrupción que vemos ahora que son índices elevados que van en contra del bien común de la sociedad. No emitimos opinión, el que calla otorga, ¿verdad, Ligda? Así es. Tienes toda la razón. Dime, Darío. Muy buenas tardes, licenciada. Qué gusto saludarla nuevamente y estar Gracias. acá con usted. Pues yo pienso que exactamente la frase de Víctor Hugo nos quiere decir que como pueblo nosotros pues que no nos, digamos en este caso todavía no estamos metidos en la política, no estamos metidos en ese mundo, por decirlo así. Como pueblo somos soberanos porque la misma Constitución y las mismas leyes lo dice y nosotros somos los que lo colocamos y no podemos consentirlos, ¿verdad? No podemos consentirlos a que hagan malas cosas porque nosotros debemos de fiscalizarles también de alguna manera, tienen que haber mecanismos. Por supuesto es que lamentablemente en Guatemala ese sistema corrupto y podrido que se tiene en la actualidad ha cooptado la mayoría de ministerios, la mayoría de instituciones, pero como pueblo nosotros tenemos que ponerle un alto también a ellos, ¿verdad? Es mi opinión. Gracias. Sara, por favor. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Pues una opinión muy propia, ¿verdad? Dice un pueblo que lo consiente. Creo que muchas veces es súper más fácil juzgar al gobierno. No digo que sea un buen gobierno el que tengamos, ¿verdad? Porque no estoy defendiendo este punto. Pero me gustaría hablar donde dice hay un pueblo que lo consiente. Por ejemplo, si nosotros vamos a pedir trabajo, venimos y buscamos muchas veces a ver si hay alguien que nos pueda meter, ¿verdad? Un cuello. Entonces, desde ahí estamos nosotros violentando también, ¿verdad? Los derechos de los demás, de poder acceder a un trabajo, porque nos saltamos las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, hasta en el Transmetro miramos eso, ¿verdad? Si un policía le hace ojitos a uno y lo pasa, este poli es de buena onda, en lugar de decir, no, usted no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? No sé si me voy a explicar. La mayoría de las cosas que pasan en nuestro país, lamentablemente, empiezan desde casa. Empiezan de, si te encuentras algo ahí, agárralo tú. Entonces, esa complicidad que hay desde casa, que hay desde las escuelas, de los colegios, llega al Estado, lamentablemente, y nos volvemos muy conformistas de vivir así. Es mi punto de vista. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Sara. Dixon. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Fíjese de que, oyendo a los compañeros, ¿verdad? Realmente todos opinamos casi lo mismo. Lo que pasa, y aterrizándolo aquí a Guatemala, es de que la gente o el pueblo tiene tan poca memoria que vuelve a repetir los mismos errores. Los gobiernos no llegan por sí así y no se posicionan a la fuerza, o al menos así era. Cada vez se mira más descarado la corrupción y todo, más burda la forma de hacer las cosas, pero es el pueblo que los elige, el pueblo que los deja. Hace unos días miraba yo que un grupo que apoyaba un binomio decía vamos a tomar instituciones, vamos a tomar el aeropuerto, si no se... Pero solo quedan amenazas, solo quedan esto. Entonces las presiones del pueblo que se hacen, la política ya los ha tomado como amenazas sin valor. Cada vez que el pueblo está señalando la corrupción, señala la corrupción que les afecta, pero cuando alguien del pueblo llega a un puesto estatal, sea pequeño, grande, se le olvida que fue del pueblo y roba.
¿qué es lo que dicen regularmente? Aquel ya llegó a tal puesto, ojalá que aproveche. Fíjate que aquel le fue ayudante, le fue vocal de tal alcaldía, y fíjate que logró hacer su casa, su carro, pilas, aquel. Entonces la gente señala, pero cuando está, se corrompe, se vuelve parte de lo podrido, ¿verdad? Ok, gracias. Ingrid. Ingrid Pérez. Creo que solo como aporte, el día de ayer salió un video de hace 10 años del presidente de El Salvador, ¿verdad? Que él dio un discurso y él lo contaba como forma de un cuento, ¿verdad? Ese es su discurso, y en el discurso lo que él hablaba de que él iba a hacer un cambio y que el pueblo salvadoreño se tenía que levantar, pero que no quería de los mismos, sino que quería gente que no fuera política y gente joven con nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, esto es como un aporte y reflexión de pensar de que realmente Guatemala somos, la mayoría está en un rango de que somos jóvenes, y es como el cambio, ¿verdad? Me causa un poco de curiosidad el discurso de él, porque todo el mundo se rió de él en su momento, ¿verdad? De su discurso, y ver 10 años después que realmente se ha convertido en un gran país. Si es bueno o es malo, creo que lo hablan sus obras, la buena administración, la buena voluntad que él ha tenido como, no solo como presidente, sino que como ser humano, como persona, y que se ha puesto en la necesidad, a pesar que viene de una familia que tiene dinero, nunca vio esa parte, sino que siempre vio la necesidad que había, ¿verdad? Entonces, creo que ser como conciencia de que ahorita vienen las nuevas elecciones, y hacer un voto consciente y consecuente de que merecemos un buen estado de Guatemala. Gracias, Lina. Gracias, Ingrid. Sí, tienen toda la razón en las opiniones que antecedieron. Casi todas, como dijo el compañero, coinciden en lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que todos los guatemaltecos tenemos la misma disposición de hacer este estudio y tener tal vez la disciplina de hacer un esquema sobre lo bueno, lo malo de todos los gobiernos. Y siempre buscamos, como decían, al menos peor. Pero a la hora de hacer eso, estamos siendo parte del mal, porque bien lo dice Víctor Hugo, entre el gobierno que lo hace mal y el pueblo que lo consiente, hay cierta complicidad. En la clase anterior habíamos dicho que los votos nulos, los votos en blanco, es lo mismo que entran en el estado de la corrupción, ¿verdad? Porque ellos no hicieron absolutamente nada para que hubiera un cambio. Entonces, si nos vamos a equivocar de una manera asertiva. O sea, ni modo, me equivoqué. Pero el dejar el voto en blanco o no ir a la urna a votar o el no hacer, estoy siendo parte o cómplice de los que ganaron porque yo no hice nada para que hubiera un cambio. ¿Sí, José Manuel? Buenas tardes, Lita. Dime. Yo, la verdad que estoy como un poco confundido. De ahí la razón de estudiar ciencias jurídicas, ¿verdad? Porque al final votamos por un presidente que no tiene el control de todo. Así es. Votamos por el legislativo, que son negocios ahí, ¿verdad? O sea, todos se mueven por el dinero. Y lo vemos con la carretera de Odebrecht, por ejemplo. Cosas que sabemos que pasan. Y ahora no podemos confiar en el sistema de justicia porque vemos que la San Carlos tiene un rector que no está reconocido. O sea, no cumplió con los requisitos. Vemos a un partido como el MLP, que el Tribunal Supremo Electoral lo detiene. Y pues nada, creo que al final nuestros votos no van a cambiar
nuestro Estado. Prácticamente porque son los tres entes del Estado, ¿verdad? Creo que ahí va la situación y no creo que vayan a cambiar la ley de partidos políticos, ¿verdad? Porque les conviene. Siguen haciéndose millonarios. Gracias, Lica. Ok, gracias. En torno a esta situación, es un poquito complicado, ¿verdad? El aseverar ciertas situaciones, pero sí debemos de tener el compromiso nosotros de hacer, que esto que me tienes toda la razón de decir, bueno, solo con mi voto no va a pasar nada, pero al menos tu conciencia va a estar tranquila. Y si alguien piensa como tú, ya serán 2 votos y luego 3 votos. O sea, la idea es el despertar de la conciencia. Esa es la idea. Porque si yo sigo diciendo, bueno, va a pasar lo mismo. Cierto, hay un sistema aquí en Guatemala, los 3 sistemas o los 3 poderes del Estado están siendo, ¿cómo se puede decir?, trabajados de una forma distinta. Antes de hacer estos comentarios, quiero decirles algo. Tenemos que ser bien responsables con las palabras que utilizamos o de cómo nos expresamos. ¿Alguno de ustedes tiene TikTok? ¿Tienen esta? Sí, licenciada. Licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Ok. Entonces, ok. Solo para que tengamos idea de cómo debemos de expresarnos, ¿verdad? Porque a veces yo titubeo mucho, pero es que busco la palabra adecuada para que no se vaya a malinterpretar la situación. Ayer o antier, no sé cuándo fue, el licenciado Chin y dijo que él se iba a tirar para diputado. No sé si lo vieron. Sí, Sí, lo vimos. Y se dieron cuenta todo lo que acarrió ¿cómo sería? Un mal comentario de una influencer. Sí. De Gaby Asturias. Sí, licenciada. Exactamente. Entonces, miren, de verdad, aprendamos a utilizar las palabras adecuadas y apropiadas. O sea, todo el mundo tenemos libertad de expresarnos como se nos dé la gana. Pero recordemos que nosotros como buenos abogados, dice que nosotros tenemos permitido hacer todo lo que la ley nos permita. Y la ley no nos permite incitar a una persona a que se mate a la hora de decir que se tire de un puente. Miren, o sea, tal vez fue un comentario X, pues, pero marcó una situación y si se dan cuenta, esto está causando una controversia terrible. Entonces, ustedes tienen que aprender a eso. Aprendan a expresarse y si no encuentran la palabra apropiada, absténganse de decir o de hacer un comentario, porque no podemos hacer esa clase de comentarios porque pueden ser usados en nuestra contra. Dime, Hamilton. Hamilton. Creo que se le marcó la manita. Entonces, debemos de aprender eso. Esto es muy importante para ustedes. Estamos hablando de política, estamos hablando de personas que están actualmente en los poderes, lo cual debemos de saber expresar lo que queremos decir. No nos constan muchas cosas, por ende, no podemos señalarlo directamente. O sea, no sé si me explico en esta parte de donde yo les digo, si yo tengo los pelos de la burra en la mano que son negros, entonces yo voy a expresarme, los voy a decir que son negros, ¿verdad? Aunque en el camino les echen cloro y me los dejen grises, yo ya los tuve negros. Entonces, mi proceder o mi palabra va a estar en entredicho. En el caso de, si no me consta lo que yo estoy hablando, no debo externar mi opinión directamente.
sea, debo de hacer una opinión al azar, a lo largo, ¿verdad? De todos los partidos directamente, no de un partido en sí. No sé si me entienden esa parte que les quiero decir. Sí, licenciada. Ok, pues, muchas gracias. Es que es muy importante hacer esta, y miren que nos queda esta experiencia del TikTok, ¿verdad? Que se está haciendo muy utilizada entre los medios y entre los jóvenes, y no nos damos cuenta de que esto tiene un alcance bastante amplio. Entonces, a la hora de tener ese alcance, cualquier persona le puede estar grabando a usted, cualquier persona puede estar diciendo. Entonces, es muy importante saber qué es lo que nosotros vamos a expresar para después no arrepentirnos de lo que dijimos. Dime, Dixon. Fíjese, licenciada, con lo que usted está comentando en lo que es redes sociales, cada vez se fue poniendo más intenso y más participativo, más necesario para muchos. Ya vio que el WhatsApp ya es una herramienta de trabajo muy necesaria para bastantes. Bien utilizadas las herramientas, estas son geniales, pero como también hay bastante holgazanes en redes, que tiran bastante contenido para embotar lo que son mentes. La gente ha dejado de tener cuidado, muchos son incautos en tener ese cuidado de no mencionar. Si se va a mencionar alguna situación, obviamente que no se mencionen nombres propios, se puede dejar algún comentario que haga alusión, pero no directamente para que no sea, y mejor si se evita eso, ¿verdad? En muchos países se está tratando de evitar o prohibir el uso del TikTok porque no es rastreable como el Facebook o estos de la empresa Meta. Más que todo, esto ha sido como una parte de control hacia las masas. Ya vio que los mismos programas, a la hora de uno de estar viendo ciertas situaciones o ciertos grupos de videos, el mismo programa le tira variedad de ese mismo contenido. O sea, si la web, si la inteligencia artificial hace eso, ¿cómo se llama? Es bastante visto de que es control de masas. Entonces, para estos influencers, lo que usted decía de esta presentadora de programa, ahí salió diciendo, disculpándose de que esto fue un malentendido, no sé qué. Muchas veces se hacen controversias para aumentar ratings, ¿verdad? Para aumentar lo que es la publicidad, pero mucha gente incauta cae en lo que es el mal contenido, ¿verdad? Ok, gracias, Dixon. Gracias, licenciada. Ok, eso sí no lo había visto. Dime, Elizabeth. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que con el tema que estamos hablando también se da, no solo, digamos, en la política, sino que también, si se da cuenta, ahorita hay muchas influencers mujeres que tienen tiendas virtuales. A veces también los comentarios en esa rama, ¿verdad? Que son ventas con el servicio a domicilio, también se da mucho a lo que usted dice, ¿verdad? O sea, si las personas no colocan o no venden bien un producto, ya después, por no saber darse a entender, es mal interpretado y es mal utilizado, y entonces ahí es donde pues pasa lo del licenciado también, ¿verdad? Que ya lo utilizan con otro fin y pues ya se pierde el enfoque, ¿verdad? Entonces, tanto en la política como pues en la vida diaria también se pueden dar ese tipo de situaciones. Obviamente lo que usted dice, ¿verdad? Tal vez si la persona no encuentra la palabra apropiada para darse a entender, pensarla antes de decirla, porque no solo se puede malinterpretar, sino que ya la credibilidad de la persona pues también puede ser la de juicio, ¿verdad? De lo que estoy dando como persona, y ya pues dañada, ¿verdad? Considero que también puede ser mal interpretada esa herramienta, como decía el compañero, ¿verdad? O sea, lo que es Facebook, Instagram, ahora lo que usted dijo, TikTok y todos
y todo eso, ¿verdad? Así como puede llegar a ser una herramienta positiva, también puede llegar a ser una herramienta, pues en este caso, en la vía contraria, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en la forma, ¿verdad? De cómo se utilizan las herramientas virtuales. Como lo dice el compañero, ya son males necesarios, pero debemos de aprender o hacer responsables de lo que estamos haciendo y diciendo. Máximo si son figuras públicas, ¿verdad? Donde tienen muchos seguidores, de que los mensajes que lleguen en realidad sean de crecimiento para las personas, sino que sean malinterpretados o para echarle tierra a otras personas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. En Derecho iClub encontré el pensum de estudio del primer parcial y el primer parcial va a constar de estos temas. Número 1, la teoría del Estado, su origen, su objeto de estudio, su definición como ciencia, por su misión, por su objeto, su ubicación entre las ciencias, como ciencia cultural, como ciencia sociológica y como ciencia de las estructuras. También el método de estudio, que es el científico, filosófico, histórico y jurídico. En esto ya dimos pinceladas en las primeras diapositivas, ¿verdad? Hablamos a grandes rasgos de todo ello. De hecho, la tarea que dejamos, buscamos cuál era la ubicación de la teoría del Estado con relación de otras ciencias. Entonces, es muy importante que todos hagamos las tareas para que podamos tener conocimiento sobre lo mismo. El objeto del conocimiento sobre el estudio de la teoría del Estado determina de un modo preciso la idea de lo que es el Estado. Es el fin u objetivo propio de la teoría general del Estado. Según las palabras de René Carré de Malberg, conocido además por su definición de Estado como la comunidad política de un territorio propio y que dispone de una organización, sabemos que consecuentemente es la comunidad de hombres sobre un territorio propio organizado de una potestad superior de acción y coerción. En esta parte, en lo que es el objeto de conocimiento, hace unos minutos, un compañero o compañera creo que fue que me hizo recordar que había un grupo que, porque no escribían al partido político que él necesitaba, estaban diciendo que iban a tomar el aeropuerto, ¿verdad? Como una medida coercitiva para presionar a los del Tribunal Supremo para que lo inscribieran. Entonces, en esta parte que estamos hablando ahorita, nos viene el objeto del conocimiento en lo que es el Estado. Estamos hablando sobre un territorio propio y organizado de una potestad superior de acción y coerción. No solamente el gobierno es coercitivo ante la aplicación de las leyes sobre nosotros los del pueblo, sino también el pueblo quiere hacer valer este mismo efecto sobre el mismo gobierno. Entonces es un poquito complicado porque no podemos estar en tiro una piedra y me regresan 2 piedras, tiro otra piedra y me regresan 3 piedras. Yo creo que en este momento lo más importante sería que se sentaran las bases de cuál es la participación que corresponde, porque solo porque yo quiero que me inscriban y porque yo voy en contra de, me tienen que inscribir, no puede ser. Yo creo que a ellos les dieron una resolución del por qué no los inscribían como un partido político, ¿verdad? Entonces, en esa parte sería mucho más fácil buscarle una solución distinta y no colocar a las personas a tomar medidas coercitivas, ¿verdad? Como lo que tenemos en la Universidad de San Carlos. Miren cuánto prejuicio y perjuicio nos han causado a los estudiantes porque no han ido a la universidad. Ustedes están en el 3er semestre, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que es ser estudiante universitario, porque ustedes no han ido a la universidad. Ustedes han recibido clases virtuales que no tienen absolutamente mucho que ver con la educación universitaria, ¿verdad?
En el caso de ustedes, tienen exámenes virtuales, cosa que no va a pasar cuando ustedes ya tengan la universidad física. Los exámenes van a ser presenciales, incluso hay algunas clases que hacen los exámenes orales o verbales, en este caso, ¿verdad? Entonces, es un poquito diferente. Las personas que tienen este conocimiento universitario, o sea, estoy hablando del conocimiento de el estar en el lugar físico, ¿verdad? No estoy hablando del conocimiento que puedan estar recibiendo de una forma virtual, porque ustedes no me dejarán mentir. Cuando hablamos de educación virtual y hacemos los formularios, se copia. Rápido mandan la respuesta por otro teléfono y empiezan a hacer y deshacer. Entonces, el aprendizaje es un poquito diferente al que van a enfrentar ustedes cuando abran la universidad. Entonces, les insto para que ustedes sean bien pilas y lean, estudien todo lo que puedan y háganse la idea, porque en cualquier momento abren la universidad y ya nos toca ir de forma presencial. Entonces, va a ser un cambio muy diferente, pero van a poder con él. Entonces, no se vayan a chiviar los que no van a poder llegar. Van a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder hacerlo. De esa parte, la organización que nos habla el Estado, como una comunidad política, ¿verdad? Hablando de una forma coercitiva para que podamos hacer o acatar ciertas reglas que el gobierno nos está imponiendo. De esa misma forma podría ser de que la comunidad podría adaptarlas y ponerlas en un funcionamiento. No necesariamente tiene que llegar a la coerción, puede ser únicamente en la acción, ¿verdad? Aquella acción es donde está dicha y ya todo el mundo tiene que hacer. Por ejemplo, un estado de sitio. ¿Por qué llegar hasta que el policía lo mete preso y entender de que no tenía que estar en la calle a tales horas? ¿Verdad? En la acción y la coerción, esa sería la diferencia. La acción sería cuando la ley ya está dictada. Ya nos están diciendo, hay un estado de sitio, usted después de las 6 de la tarde no puede andar en la calle. Esa es la acción. Luego, la coerción sería, si usted sale después de las 6, va a terminar en tribunales y va a tener que pagar una multa, y si no tiene para pagar la multa, va a pasar 48 horas preso o detenido, ¿verdad? Entonces, esa sería la coerción. ¿Por qué la comunidad social, en lugar de llegar a la coerción, no acata la acción? Porque cada vez hay muchos más pensamientos que quieren hacer su santa voluntad. Entonces, si no está disponible para que usted sea inscrito en este momento, tiene que llenar ciertos requisitos, o no es la persona idónea, no tiene esto, no tiene el otro, entonces, ¿por qué no poner a otra persona? Si quieren que participe el partido, ¿verdad? Luego la finalidad. Si tienen por ahí huevos de Pascua que les sobren. Sus micrófonos, compañeros. Bueno, con ellos pueden convertirlos en personajes. Su micrófono, por favor. Les ponen. Dixon. Los niños se divierten mucho haciendo. Dixon, tu micrófono. Disculpen, se prendió solito, perdón. No hay pena, Dixon. Bueno, entonces, por su lado, el autor colombiano Vladimiro Naranjo Menti resume el estudio de la teoría del Estado y manifiesta que en un sentido más amplio comprende un análisis del Estado que abarca todos los aspectos: sociológico, político, histórico, filosófico y jurídico, que en este caso sería como el país de El Salvador que estamos diciendo, ¿verdad? Hace unos años, que nos decía la compañera, el mismo presidente tenía un discurso, y en este discurso él decía lo que iba a hacer con su país. Sin embargo, en ese momento se rieron todos de él, y ahora él está haciendo las cosas cambiando, ¿verdad? Está utilizando la comunidad, la sociedad. Es un estudio que él tenía planeado y planificado desde hace mucho tiempo. Pero para eso,
es un cambio estructural que aquí en Guatemala tendría que hacerse, híjole, limpiando todo, porque en realidad nuestros poderes están siendo trabajados por las personas, casi que se puede decir por las mismas personas en los tres poderes. Entonces, por eso no hay una forma diferente de trabajar, porque si solo uno de ellos hiciera el contrapeso que se necesita para lograr buscar un equilibrio, sería un poquito diferente, que es lo que se lograba al tener la soberanía, ¿verdad? Que no todos los poderes lo tuviera una misma persona, que no recayeran sobre un presidente, sino que este presidente únicamente va a ser el encargado del Ejecutivo, el presidente del Congreso, del Legislativo, pero que esas tres personas se pusieran a trabajar en pro del bien común sería lo magnífico, no en pro de la comunidad a la que ellos están representando, ¿verdad? Que es lo que están haciendo en estos momentos, lamentablemente. El objeto central de la teoría del Estado es el estudio del conjunto de instituciones estatales, normas y procedimientos a través de los cuales se manifiesta el poder público. Cuando estamos hablando de conjunto de instituciones estatales, vemos aquellos ministerios, ¿verdad?, que están siendo de una forma manipulados, que tienen que, por ejemplo, en unas entregar aquellos contratos millonarios a ciertas personas. Aunque haya una licitación, aunque se llene todos los requisitos, ya se sabe exactamente a quién se le va a dar la construcción de las carreteras, o que se vaya a hacer ciertos contratos millonarios que después van a tener que volverse a relegar y empezarse a distribuir de una forma no ecuánime y no equitativa. Dime, Carlos. Gracias, licenciada. Fíjese que ahorita que usted comentaba eso, me vino a mí un recuerdo que me dijo una amiga mía que trabajaba en el Ministerio de Comunicación durante el tiempo que Sinibaldi era ministro de Comunicaciones, por no decir nombres. Dice que llegaban, o sea, cuando hacían la licitación, o sea, no había salido la licitación y la empresa ya llevaba lo que iba a salir en la licitación, todos los requisitos y todo, para, incluso todavía llevaba por así decirlo, las hojas todavía llevaban el escudo del Ministerio de Comunicación, y les tenían que decir que por lo menos eso quitaran para que no fuera tan evidente, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Tienes toditita la razón. De esa forma es como se está dando lamentablemente esta situación, ¿verdad? Entonces deja de tener un sentido de todo lo que debe de ser el trabajo de cada uno de los poderes, porque los poderes deben de cada uno ejercer lo que a cada uno le corresponde. Sin embargo, en estos momentos estamos viendo que los gobiernos están tan cooptados que, como dice el compañero, ¿verdad? Aunque sea el logo, quítele para que digan que usted sí lo hizo de verdad, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo. El objeto central de la teoría del Estado es el estudio del conjunto de instituciones estatales, normas y procedimientos a través de los cuales se manifiesta el poder público. Ese es el objeto. Que se cumpla es otro rollo, ¿verdad? Pero ese es el objeto. El objeto principal de la teoría general del Estado es el estudio del Estado, que define cómo la sociedad humana asentada en un territorio que le corresponde, normada por un orden jurídico que es creado y aplicado al poder soberano para tener el bienestar general, formando una unidad moral y política. En esto ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, de el objeto principal, donde nosotros decíamos, pero a mí me gusta más cómo Bukele está llevando la ley de su país, entonces yo le voy a hacer caso a Bukele. No estamos llevando
no estamos cumpliendo el objeto principal porque el territorio no es el mismo que corresponde, ¿verdad? Porque El Salvador tiene una limitación, por ende Guatemala también tiene sus límites. Y el poder de cada uno de los presidentes va a estar en esa línea divisoria. Entonces, no porque a mí me guste cómo lleva a cabo el país o cómo lo está conduciendo de esta forma Bukele, voy a hacer uso de las medidas y las leyes que él está aplicando en Guatemala, ¿verdad? Lamentablemente no se trabaja de esa forma, sino que el objeto principal está en que el Estado debe radicar exactamente en el territorio que está centrado, en la comunidad a la que le corresponde, no porque soy guatemalteco y vivo no porque soy salvadoreño y vivo en Guatemala, voy a utilizar las leyes del Salvador porque yo soy salvadoreño. El límite territorial es el que va a decir qué leyes son las que va a utilizar. Y en este caso, aún siendo salvadoreño, va a utilizar las leyes que corresponden a Guatemala porque está en un territorio guatemalteco. Esto nos lo dice aquí, donde dice obtener el bienestar general formado por una unidad moral y política. Esto va a estar únicamente regido por el territorio que le corresponde. El objeto material son aquellos que le dan la conformación y también contribuyen a integrar la estructura social. El objeto formal es lo que da la organización política determinada y el carácter propio de un Estado. Aquí estábamos hablando exactamente de lo que en este momento estamos afrontando los guatemaltecos, que serían las inscripciones de los partidos políticos, ¿verdad? Es una organización política determinada y el carácter va a ser el que establece el Tribunal Supremo Electoral en la creación, en la formulación, en la estructura y cómo va a ser delimitada cada una de las inscripciones de los partidos políticos o de los ciudadanos a la hora de ir a hacer por derecho constitucional que nos corresponde la elección de los nuevos gobernantes a través del sufragio. Tal es el propósito de la investigación de la teoría del Estado, pero sí se lleva a cabo desde el punto de vista jurídico. La teoría del Estado puede considerarse como una disciplina jurídica y es bajo esta particular circunstancia que dicho autor procede fundamentalmente de su estudio, aunque sin dejar de mencionar el aspecto histórico y el político para arribar a una mejor comprensión del tema. Anteriormente estábamos hablando y haciendo estudios comparativos de lo que eran los gobiernos anteriores, donde había mucho, que fue el gobierno de Ubico, ¿verdad? Donde sí es cierto que había menos delincuencia, menos vagancia, pero el poder coercitivo o la coerción sobre el pueblo de Guatemala era bastante fuerte, como lo es ahora en los gobiernos democráticos, que los gobiernos democráticos tenemos mucha más libertad y hasta ahora, en este caso, cada quien conoce los derechos, ¿verdad? No simplemente porque vivo en un país democrático donde yo pueda decir todo lo que a mí se me dé la gana, puedo pasarme de la raya que establece la misma ley que nos acata, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte de la forma de cómo se va a estudiar el aspecto histórico, político, con el aspecto histórico actual. Entonces, siempre vamos a delimitar lo que corresponde en cada uno de ellos. Porque si bien es cierto, ahora es mucho más permisivo, hace muchos años en la Universidad de San Carlos no se podía dar, por ejemplo, una opinión acerca del gobierno que estuviera, ¿verdad? Porque habían tantas personas adentro que no sabía uno si en realidad después de que expresaban lo que ellos pensaban, iban a quedar vivos. Entonces, era de mucho más cuidado cuando estaban los gobiernos militares a cargo de lo que era el territorio guatemalteco. Era un poquito complicado y delicado
el dar una opinión como la dan ahora las personas con toda la libertad de expresarse, ¿verdad? Eso es lo que nos hace buscar algo sobre los aspectos históricos, no volver a repetir estas situaciones para que volvamos a tener una democracia donde nosotros podamos decir lo que debamos siempre y cuando seamos respetuosos de nuestras leyes, seamos respetuosos de lo que vamos a decir. La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por una actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano, especialmente cuando se encuentran en convivencia social y dentro de un hábitat o un espacio temporal compartido. Los orígenes de la sociología como disciplina científica están asociados a los nombres de Henry de Saint-Simon, Augusto Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, Emily Durkheim, George Simmel, Ferdinand Tönnies, Wilfredo Pareto, Max Weber, Talcott Parsons, Alfred Schultz y Harriet Martineau. Es importante tomar en cuenta esta parte que ellos nos hablan acerca de lo que es la sociología o de los comportamientos de las personas o las comunidades en los lugares, ¿verdad? O sea, estamos hablando ahorita, por ejemplo, del TikTok. ¿Cómo es que las personas jóvenes ahora son mucho más tímidas para hablar directamente con uno? Pero a través de un aparato electrónico se expresan de una manera que uno no se puede imaginar que son ellos los que están escribiendo, ¿verdad? O la forma de cómo buscan ayuda. Anteriormente, a las personas que son contemporáneas mías, puede decirse que el teléfono no era una herramienta de esas que fueran tan necesarias, pero sí era necesario el telegrama. En estos momentos, el teléfono es una herramienta que de verdad, para todas las personas, tanto jóvenes como no tan jóvenes, es necesaria, ¿verdad? Y que puede ayudar muchísimo a enviar mensajes que en el momento se requiera la ayuda. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Si le vamos a buscar la evolución de todas las herramientas que se utilizan en la sociedad en estos momentos como las que se utilizaban antes, el beneficio que tiene y también se va a buscar lo que está en pro y en contra de alguna de ellas, nos vamos a dar cuenta que sí son muy necesarias por la evolución que el hombre ha tenido en sociedad, pero también nos damos cuenta de que el uso y el mal uso de ellas causa problemas sociales que en algunos casos puede llegar a declararles la guerra, podría decir, a países completos, ¿verdad? Así como también son utilizados, pónganse, un ejemplo tal vez un poco absurdo, pero es cierto. Antes, si un amigo miraba a la esposa de alguien con alguien, hasta que lo viera él, se iba a enterar el otro de que iba a tener algún problema, ¿verdad? Pero, permítanme. Perdón, es un ejemplo bastante absurdo, ¿verdad? Pero es cierto. En cambio, ahora, con únicamente agarra el teléfono, toma la fotografía y se la envía, en ese momento se destruyó ese hogar. Entonces, si nos damos cuenta, el uso de la tecnología en estos tiempos acelera mucho más los acontecimientos que se pueden ir dando. Y eso estamos hablando de un problema social que se da continuamente, ¿verdad? Siempre hay alguien que vio, siempre hay alguien que mira, siempre hay alguien que escucha. Entonces, antes
se tomaban su tiempo y en el lapso de ese tiempo en el que encontraba al amigo para decirle lo que estaba haciendo la esposa, pensaba si se lo decía o no. En esos momentos la gente no piensa, únicamente toma la foto y la manda. La persona esta que habló, solo habló y no pensó que lo que estaba diciendo podría tenerle consecuencias jurídicas a su alcance, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que hay y la relación que hay entre la sociología, ¿verdad? Porque recordemos que todos somos una comunidad y un ente social en el que nos desarrollamos continuamente. Entonces, las influencias o los significados o las partes de la interpretación cultural que se pueda dar en cada una de ellas va a ayudar, porque si vamos a hablar de una interpretación cultural a una persona que constantemente ha hecho esto de estar engañando al novio, entonces la acción va a ser inmediata. Si es alguien que no lo ha hecho continuamente, entonces tal vez la otra parte se sienta y se toma el tiempo de dialogar con ella, ver en qué ha fallado y todo esto, la consecuencia puede ser diferente, ¿verdad? No una consecuencia automática en la que la otra persona ni pensó y empezó a tomar decisiones que a la larga puede o no llevar consecuencias fatales. A pesar de esto, ya desde la Edad Media, los pensadores de origen árabe como Haldun realizaron reflexiones académicas que podrán ser consideradas sociológicas. La política del griego, pronunciación figurada políticos, ciudadano, civil, relativo al ordenamiento de la ciudad. Es el proceso por el cual el uso de la fuerza coercitiva es legitimada. Este se orienta ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo de asuntos públicos. Aquí estamos hablando de coercitivo, pero estamos hablando también ideológico. No estamos hablando de coercitivo, te pongo una pistola y vas a votar por mi partido. Te están hablando de coercitivo ideológico. Te están vendiendo una ideología en la cual tú crees de una u otra forma que es lo correcto y lo que a ti te conviene. Por ejemplo, si a mí me hablan de las bases de un partido político X, del partido político X, y este partido político me está diciendo de que ellos van a hacer un cambio, ellos van a trabajar por todos los estudiantes universitarios, ellos van a hacer que abran la universidad, van a crear otra universidad pública y que ellos piensan que Guatemala va a sobresalir únicamente si se apoya la educación. Como buena docente, a mí me interesa el partido X, pero viene el partido Z y me dice, fíjese que en nuestro partido, nuestro plan de gobierno, el principal es crear un fondo donde les vamos a dar vivienda a todas aquellas personas que no tienen vivienda. Les vamos a dar las facilidades para que adquieran su vivienda. Esta vivienda va a ser adquirida por las personas que tengan un salario mínimo, donde vamos a tener más años, tal vez no 25 años para que ellos puedan subsidiar su casa, sino que tal vez 50, porque sabemos perfectamente que el salario mínimo no les alcanza para cubrir los dos gastos. Entonces hemos pensado en desarrollar un plan donde se les pueda dar estas dos cosas. Entonces, si ellos me dicen eso, yo creo que me están dando una ideología que en realidad a mí me interesa. Me interesa más que la educación de mi país, porque a mí me está interesando que me van a dar una casa a mí. Entonces yo voy a votar mejor por el Z que por el X, ¿verdad? Dime, Guadalupe. Guadalupe. Ok. Entonces yo creo que... ¿Sí, Lucía? Sí, licenciada, aunque en realidad le está ofreciendo mejor el X, ¿verdad? Porque está ofreciendo algo para el futuro, pero la necesidad inmediata, ¿verdad? Ajá, exactamente. Mira cómo funciona la ideología de los partidos, ¿verdad?
de esa forma es que a nosotros nos venden y de esa forma es que a nosotros nos enamoran. Esa es la política que se utiliza. Lo están haciendo de una forma coercitiva ideológica, porque en realidad mi necesidad es, yo no tengo casa y voy a tener la oportunidad de tenerla con el salario mínimo. Que me la cumplan son otros 5 centavos, ¿verdad? Pero lo que están haciendo conmigo es jugando con mi mente para que yo pueda darles lo que ellos necesitan de mí, ¿verdad? Entonces, lastimosamente de esa forma es como se juega en esta situación. En el caso tuyo, tú te pusiste a pensar, bueno, yo creo que es mejor esperarme a tener una casa ahorita, pero sí voy a tener educación donde voy a tener un mejor salario y una mejor vivienda. No va a ser inmediato, pero sí la voy a tener. Pero ¿quién piensa como tú? ¿Verdad? Ese es lamentablemente, casi nadie. Ese es el problema. El problema es que todos vemos que lo inmediato es lo necesario. En el caso de, les voy a regalar láminas. ¿Por qué acusamos a esa gente? Decimos, ay, qué gente tan tonta, agarra las láminas y ya van por el voto. Usted no sabe si la persona no tenía techo. Entonces no podemos juzgar a una persona que agarró esas láminas por la necesidad que tenía, ¿verdad? No podemos hacer esa cierta conclusión acerca de ciertas situaciones, porque nosotros como buenos guatemaltecos rapidito damos nuestro punto de vista, pero no nos damos cuenta de que atrás de cada una de esas situaciones, obviamente el partido político lo sabe. El partido político sabe que las personas siempre se van a ir por la necesidad. Imagínense que les dice a alguien, voy a darles lo que estaba hablando el compañero, que dicen, mira, el alcalde hizo su casa, hizo su carro y tiene buen trabajo. Eso no se debe de hacer. Y cuando este llega, hace lo mismo y un poquito más. Entonces, volvemos a lo mismo. En arcas abiertas hasta el más justo peca. Entonces, no podemos dar nuestro punto de vista sobre ciertas situaciones si no tenemos la solvencia para poder hacerlo. En el caso de Bukele, mis respetos porque desde el principio tenía bien marcado lo que quería y no hubo nadie quien hiciera que se doblegara a lo que él en su momento pensó, ¿verdad? La ciencia política es una ciencia social que estudia dicha conducta de una forma académica, utilizando técnicas de análisis político, que era lo que estábamos haciendo anteriormente. Estamos viendo la necesidad del pueblo, estamos viendo la necesidad de la comunidad, estamos viendo cómo solventar esa sociedad, cómo hacer que esa sociedad, con lo que nosotros le podamos dar, que no vaya a ser mucho, porque tampoco nos podemos quedar pobres, podemos quedar bien con ellos para que ellos después se congratulen con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la ciencia política, buscar en sí la fuerza coercitiva de una forma ideológica. La historia nos dice que es la ciencia que estudia como objeto el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Se denomina también historia del periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad, comparando historia con filosofía, que se dice que la primera es equivalente al cambio del tiempo. En este sentido se contrapone al concepto de filosofía equivalente a esencia o permanencia, lo que permite hablar de una filosofía natural de textos clásicos y en la actualidad sobre todo los métodos académicos anglosajones como equivalentes a la física. En este caso, en la historia de una sociedad, podemos ver o hablar acerca de la forma de cómo se vestían en los 60s, cómo se vestían en los 70s, y así sucesivamente hasta nuestra época. Y si nos damos cuenta, hay algunas épocas en las que se vuelve a repetir la vestimenta. En esa forma
es lo que se ha venido estudiando políticamente. Las mismas personas vuelven a hacer el mismo círculo de la necesidad. Entonces, por ende, es muy poquito la variabilidad que va a haber. Si se dan cuenta, los partidos políticos, todos van a tener un mismo engranaje, una misma situación y un mismo canal para los mismos. O sea, congratularse con las personas que tienen menos estudios, que son las más fáciles, para que sean, como decían, ¿verdad?, acarreadas para el voto, porque es más fácil de convencer. Esto nos hace que la historia vuelva a resurgir, que desde tiempos pasados está en la misma sintonía, ¿verdad?, en la misma forma de cómo se hace o cómo se toma la estructura de lo coercitivo. Entonces, si nos damos cuenta, en los gobiernos democráticos, después desde Vinicio Cerezo, ha sido casi que el mismo patrón que se ha seguido. Y si nos damos cuenta, lo único que ha cambiado es que ahora los gobiernos, después de el Partido Patriota, ha sido un poquito más descarada la forma de cómo nos quisieron ver la cara. O sea, veamos esa parte del agua mágica. O sea, yo veo los videos donde la señora agarró el agua mágica con su mano, con el agua, y dijo, si se puede beber. Y esa agua estaba contaminada, después de echar galones de agua salada en eso. Entonces no se podía recuperar lo que era, ¿verdad? Simplemente creyeron ellos que volvían a hacer lo mismo para poder agarrar dinero del que no debían. O sea, comprar algo que no se debía. Pero ahí las personas que estudiaban se dieron cuenta y ellos mismos fueron los que hicieron que no se lograra el cometido que ellos tenían. Dime, Carlos. Sí, Lisa, lo que pasa es que Valdetti dijo, es que esto sabe a sopa de marisco y le falta sal. ¿Verdad? Tienes razón, eso fue lo que faltó. El tomatito y la cebolla también, ¿verdad? Lastimosamente. Dice Flor de María que a los políticos no les interesa mejorar la educación porque mantiene a la gente ignorante para manipularlos o comprarlos con láminas tales. Dime, Carlos. Perdone, licenciada, fíjese que con respecto a eso de la educación, es un Ajá. tema bien complejo, porque todo inicia con la desnutrición infantil. Guatemala es uno de los países en Latinoamérica con mayor desnutrición infantil. El problema aquí es que el cerebro se desarrolla en los primeros 3 años de vida. Entonces, un niño puede, a los 7 años, puede meterlo usted al mejor colegio de Guatemala, que no va a aprender bien, porque ya genéticamente no se ha desarrollado por completo. Eso es una. Otra, que muchos de esos, porque eso es un negocio, lo de la desnutrición infantil aquí, se reciben millones y millones para la desnutrición infantil y lo que hacen es trasladar esos fondos después a otras carteras, desviarlos. Aparte que también, por ejemplo, en el Quiché, ahorita estaba viendo los jóvenes que se graduaron, la ilusión de ellos, al graduarse diversificado, es migrar a Estados Unidos. Y si vemos a nivel económico, la economía lo sostienen aquí los migrantes, los hermanos guatemaltecos que están allá en Estados Unidos, son los que, hasta el CACIF se alimenta de ellos. Entonces, todo eso es un tema bien complejo, por eso es que yo lo llamo así, es un tema así muy duro, pero es la realidad. Yo lo llamo que Guatemala es una fábrica de tontos, porque de niños no les permiten desarrollar su genética para lograr un desarrollo humano completo. Y entonces su aspiración es irse a Estados Unidos, ¿verdad?
Exactamente. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Lamentablemente, eso es lo que se vive actualmente. No hay, no hay que cerrar los ojos, ¿verdad? Sino que vemos las casas que están en los en los departamentos, que son unas grandes mansiones, y las hacen personas que están en el extranjero. Por eso es que es más fácil visualizar, irse a otro país y buscar una forma económica de sobresalir que buscarla aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Perdón, Dixon. Sí, licenciada, fíjese que agregando lo que dice Carlos, más que una fábrica de tontos, no me gusta la palabra, es una fábrica de mano barata. Aquí el rico necesita pobres para que le trabajen. Estamos hablando todavía de que de alguna u otra manera estamos en un estado en el cual el patrón tiene que gobernar, ¿verdad? Y si la gente tiene necesidad, pues se le paga barato. Entonces, se necesita que la gente esté empobrecida. Aparte, psicológicamente hablando, la gente aquí está tan pensante o tan creída de que el gobierno les tiene que dar todo, que parte de ello es cierto, que el gobierno tiene que, ¿cómo se llama? Dar las opciones para que la gente tenga trabajo, tenga educación, tenga alimento, pero no es darlo, repartir de casa en casa una bolsa. Mucha gente, hablando con la gente de muchos municipios o incluso aquí en la capital, la gente dice, no, es que el gobierno no nos da. El gobierno nos tiene que dar, y hay gente que está creída fuera de la capital, que es el gobierno que tiene que ir a construirles casas. Se multiplican, tienen bastantes hijos, no hay una educación aquí de ¿cómo se llama? Control familiar, por decirlo así. No es la palabra control familiar, pero sí la gente está esperando que el gobierno lo haga. No están haciendo nada ellos por superarse, y esto es un círculo vicioso que viene desde hace tiempo. Usted mencionaba a Jorge Ubico, y mucha gente no ha salido desde el mismo tiempo. Hay mucha gente que vive todavía en comunidades en las cuales si mucho han avanzado es tener un poco de luz eléctrica o agua potable, y hasta ahí, ¿verdad? Yo creo que los estudiados, los que estamos estudiando, tenemos como deber poder tratar de enseñar a la demás gente de que no es más que con trabajo comunitario que podemos avanzar, salir adelante, porque si no nos unimos como pueblo, no va a pasar nada. El gobierno no tiene interés de que el pueblo salga adelante. Ahorita, como usted lo dijo, de gobiernos para acá, la gente, los que han llegado han prometido, han dicho vamos a hacer, y descaradamente, cínicamente no han cumplido nada. Pregunto ahorita, para no quedarme con ignorando esto, ¿hay alguna ley que pueda castigar a esta gente que ha prometido y que no cumple? No. Pues hay una ley porque ellos en campaña prometieron que iban a quitar, que iban a hacer, que iban a poner, y de nada. ¿No hay alguna ley directamente que los pueda sancionar a ellos? No, porque recuérdate que eso es lo coercitivo ideológico. Porque a ti no te dijeron que lo hicieras. Nosotros de buena onda andamos votando por ellos y andamos haciendo campañas. Entonces, no hay. Lo único que nos toca es pagar la consecuencia de nuestros propios actos. Jocelyn nos dice que la mayoría de políticos se enfocan en los sectores donde la gente tiene mayor necesidad económica para poder manipularlos con pequeñas ayudas que durante la campaña y promesas de ayuda que no van a cumplir nunca, dice. Luego nos dice Gabriel, el pueblo de Guatemala podría levantarse contra el gobierno y la corrupción, pero lamentablemente siempre hay un pequeño grupo el que siempre lucha, pero no logra el cambio. Gabriel, lo hizo el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala sacó a Pérez Molina y a la señora. O sea, recuérdate de eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? Volvimos a votar equivocadamente. Volvimos a elegir mal.
Luego dice Flor Cano, el tercer lugar de los departamentos con mayor desnutrición de Guatemala es Antigua Guatemala, estando tan cerca del departamento de Guatemala. Qué triste, ¿verdad? En estas elecciones debemos analizar nuestro voto. Es muy cierto, dice Naomi, que les conviene estar en lugares donde hay más necesidad. La gente puede ser que no sea ignorante, pero sin embargo necesita esa ayuda. Harold nos dice planificación familiar, que era lo que nos estaba hablando Dixon. Los ministerios de Guatemala no se enfocan en su trabajo. Por ejemplo, se me movió. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, que tiene las calles pésimas. Exactamente. Un pueblo, el problema es que los mismos, si hablamos de política, la riqueza de Guatemala está en la agricultura, por eso muchos prefieren ser agricultores y no tener estudios. ¿Saben qué es lo que pasa en el caso de los agricultores? No es que ellos decidan estar en la agricultura, lo que pasa es que ahorita, en el caso de la pandemia, miren, yo soy maestra de escuela. En mi escuela habían alumnos de familiares que se vinieron de pueblos a emigrar a Guatemala. Tienen un cuartito y en ese cuartito viven hasta 10 o 15 personas. Y en ese cuarto cocinan, lo único que tienen comunal es la pila, viven en los asentamientos de la zona 3, en la zona 2, en la zona 6, en la aldea de Canán, todos ellos son los que van a mi escuela. Increíble, pero las extorsiones han estado tan a la luz del día que las personas nuevamente tienen que cerrar los negocios, que son tienditas o ventas de tortillas, que aunque ustedes no lo crean, hasta las ventas de tortillas se extorsionan, cierran los negocios y se tienen que ir nuevamente a sus pueblos. Y se ven obligados a trabajar la tierra. ¿Y qué pasa? El fertilizante es muy caro. Entonces, nuevamente las personas no tienen que hacer y tienen que emigrar a países como Canadá y Estados Unidos para poder sobresalir. Dime, Elizabeth. Gracias, licenciada. Tal vez como a manera de aporte, lamentablemente, yo siento que muchas personas ven al Estado como un Estado benefactor. De hecho, los partidos políticos promueven mucho ese Estado benefactor, ¿verdad, Ligna? Entonces, los ciudadanos con menos recursos ven como que fuera papá Estado, digo yo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Lucía, dime. Sí, licenciada, solo algo como cuando usted le respondió al compañero que dijo de que solo eran unos pocos los que luchaban, ¿verdad? Por el país, que protestaban y todo eso. Y yo creo que el compañero tiene razón, porque usted ponía de ejemplo cuando sacamos a Otto Pérez Molina, pero en realidad, licenciada, usted de corazón cree que todos los guatemaltecos que fuimos al Parque Central y que abarrotamos la zona 1 fue por amor patrio. No, licenciada, yo no lo creo así. ¿Sabe por qué se abarrotó la zona 1? Porque todas las empresas privadas mandaron a sus trabajadores, cerraron para sacar al presidente porque él se puso en contra de ellos. De lo contrario, no se hubiera podido hacer mayor cosa. Porque si el CACIF no da permiso, los trabajadores tienen miedo que los despidan. Y jamás van a querer que los despidan por amor al pueblo, ¿verdad? O sea, lamentablemente, como dicen los compañeros, en Guatemala hay tanta necesidad que nunca miramos el amor por los demás, todos juntos, la unión, sino que el individualismo. Eso, gracias, licenciada. Ok, muy buen punto el que tú dijiste, pero yo creo que sí había unión, porque si bien es cierto, el CACIF mandó a sus empleados, también personas que nada que ver y ancianos estaban ahí. O sea, ahí sí se vio unión en esa parte. Que fue muy importante en la destacada participación del CACIF, tienes toditita la razón. Tienes toditita la razón, ¿verdad? Pero sí hubo sector que de forma individual se fue a colocar ahí, que sí lo hizo por amor, pero ahí fue donde hubo unión. Fue la única parte donde sí hubo unión.
porque no todos eran pertenecientes al CACIF, ¿va? O descendientes de la forma del CACIF, que eran trabajadores de ellos, sino que también habían personas que por sus propios medios llegaron. Pero tienes toda la razón. En la teoría del Estado y la ciencia política es una ciencia práctica y valorativa. Y la teoría del Estado es teórica y libre de valoraciones. Pero según Hermann Heller, esa oposición tendrá algo de verdad si la separación de los juicios políticos entre el ser y el deber ser presentare distinto acento o lenguaje. Sin embargo, el ser y el deber ser aparecen íntimamente entrelazados en todas las ciencias de la sociedad como una teoría y la práctica. Es decir, que habrá de atenderse más a la fuerza intelectual del juicio que a la capacidad de exaltación ética o emotiva del hombre. El objetivo del político práctico consiste en el logro de una conexión ordenada de la actividad política, mientras que el teórico de la política es una conexión ordenada del conocimiento político. En esta del ser y el deber ser, es muy importante lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Lo que debo de hacer y lo que al final de cuentas me toca hacer o asumir en una situación. La misión es que el Estado en su estructura y función actual, su devenir histórico y las tendencias de evolución, una misión didáctica, ya que entrega un conocimiento real de la organización y funcionamiento de las instituciones políticas, formas de autoridad política, formas de gobierno y funcionamiento de otros grupos del Estado. En esta les coloqué 4 formas de gobierno, ¿verdad? La democrática, que es a través de una urna, ejerciendo el voto. La dictadura, que es la que se conoció hace mucho tiempo y que hay muchos países que en este momento lo están llevando a cabo. La aristocracia, que es la que de una u otra forma se maneja aquí en Guatemala a través del CACIF, como nos lo mencionaba nuestra compañera. Y la monárquica, que es la monarquía, ¿verdad? Que es a través de un rey. La función para satisfacer necesidades de una sociedad que regula conductas por medio de normas para proteger los intereses primigenios de la sociedad está constituirá un Estado, esta en la relación con el derecho. Recuérdense que para esto la función debe de ser algo equitativo, ¿verdad? Para que pueda poder funcionar. Y la visión es estudiar las relaciones del poder político con otros grandes poderes. La iglesia, el poder económico, la prensa, que sería el cuarto poder, estudiar la específica realidad de la vida estatal que nos rodea, estudiar el Estado moderno y sus clases del Estado. Esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que lo importante en este caso no sería tanto la prensa ahora como lo son las redes sociales, que son las que están teniendo la mayor participación en estas tomas de decisiones o coerciones ideológicas que existen en nuestros países. El poder económico, que es el que siempre va a estar manejando de una u otra forma, y la iglesia, ¿verdad? Que aunque no lo creamos, tiene un poder el cual se ejerce de una forma ya en nuestros tiempos ya no es tan grande como lo hacía anteriormente, donde veíamos que la iglesia formaba parte de un todo en la época de la conquista, ¿verdad? Donde la iglesia tenía un poder bastante extremo. Hasta aquí llegamos el día de hoy con nuestras diapositivas. Vamos a trabajar la próxima semana en los poderes que son realmente lo que forma parte de la iglesia, el poder económico, que aquí en Guatemala sería lo del CACIF, ¿verdad? Cuánto influye en las tomas de decisiones de nuestros países, y la forma más importante que serían los medios de comunicación. En este caso tal vez podríamos utilizar las redes virtuales, que son las que en la actualidad son más manejables por todos los estudiantes y todas las personas que tienen a bien tomar alguna decisión para poder hacerlo. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que Diosito les bendiga y que tengan muy buenas noches. Feliz noche. Gracias.